El futuro político de Israel se decide en las próximas elecciones de abril, que están marcadas por las acusaciones de corrupción contra el dirigente histórico Benjamín Netanyahu y la posibilidad de un cambio de gobierno en el país. Además, en los pasados días, Naciones Unidas ha publicado un informe que advierte sobre posibles crímenes de guerra de Israel en sus enfrentamientos en la Franja de Gaza. ¿Cómo afecta esto la figura de Netanyahu y el futuro gobierno de Israel? Lo vamos a conversar con Layo Sasdi, analista internacional y profesor de la Universidad Interamericana. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por invitarme. Sí. Claro que sí. ¿Cómo afectan estas acusaciones a Netanyahu, que sabemos que es un líder muy poderoso? Bueno, según lo último que leí, que al parecer la inmensa mayoría de los votantes de derecha o votantes religiosos de partidos fundamentalistas hebreos lo consideran pues una persecución injusta, no con esas palabras, pero como que no está justificado. Y bueno, me imagino que repetirían lo que dice Netanyahu, el Likud, su partido, que a 40 días de las elecciones anticipadas en el Estado de Israel, que serán el 9 de abril, que el fiscal general o procurador general de Israel, Avichai Mendelblit, decidió publicar los cargos en un informe de 55 páginas 40 días antes, y lo consideran pues una forma de atentar contra las posibilidades de Netanyahu en las elecciones. Pero da la impresión que para su electorado, la gente que vota por él y por los miembros de su coalición, porque su partido creo que tendría como 30 escaños en el Parlamento israelí, el Knesset, de 120, necesitaría 61 en gran coalición para tener mayoría y formar gobierno. Pero no parece, esto era noticia el 20 de febrero, que todavía tenía la mayoría, o sea, de todos los partidos que hay y los opositores, tiene al parecer 30 escaños de momento, está a la cabeza. Así que no le preocupa a su electorado este tipo de aparentemente no, y claro, él hizo un discurso dramático la noche del 28, 29, diciendo de que bueno, que él será primer ministro y que pues va a representar al pueblo de Israel, etcétera, ¿no? Así que vamos a ver, pero son serias las acusaciones, al parecer, fraude en las tres acusaciones principales, caso 1000, caso 2000 y caso 4000, fraude, abuso de confianza en las tres, y la cuarta, la tercera, el caso 4000, también soborno. Y básicamente lo que se le acusa es que pues a cambio de cobertura favorable en la prensa, en ciertos sectores de la prensa, les daba favores en el caso de uno, del periódico, que sería el caso 2000, el Yediot Ahronot, parece que se había comunicado, había hablado con el editor, Arnon Moses, y que pues habían llegado a un acuerdo que a cambio de buena cobertura en el periódico para Netanyahu y su partido, pues que pasaría legislación afectando a Sheldon Adelson, el famoso mogul, magnate de Las Vegas, ¿no? De los casinos, ese que llegó a decir en 2014 en Estados Unidos, en la Universidad Yeshiva de Nueva York, que lancen una bomba atómica sobre Teherán, ahí pues ese mismo. Así que pues ese es un caso, ¿no? Otro sería en el caso del Bezeq Telecom, el nombre de este es el caso 4000, el nombre es el de la persona acusada también, no solo Netanyahu, Shaul Elovich, el mayor accionista de Bezeq Telecom, que a cambio de ventajas en regulación para su compañía, se le daría buena cobertura en la página de internet Walla News para Netanyahu. Y eso ya data de antes de que era primer ministro. Leí que cuando era ya Netanyahu, antes era ministro de Comunicaciones. Sí, que ya había tenido los tejemanejes, sí. Y el otro, el caso 1000, sería con un magnate de Hollywood, Arnon, ahora se me escapa el nombre del apellido, pero a cambio de regalos, porque Milchan es su apellido, le estaba dando regalos como puros, habanos, cajas de champán, cosas así, lujos. A cambio, después que llegó a ser primer ministro, aumentaron los regalos y pues a cambio de favores, como extenderle la visa en Israel y ayudarle en adquirir acciones en el Canal 2 en Israel. Así que esas son las cosas. Los en el área de cargos de corrupción gubernamental. Ahora pasamos al informe de la ONU, que establece que Netanyahu podría enfrentar
indicios de crímenes de guerra de Israel hacia los palestinos en Gaza. Sin embargo, la ONU cita crímenes de 189 palestinos en el 2018. Sí. Pero se sabe que esto es una práctica de hace muchos años. Sí, claro, como en la guerra, más que nada fue bombardeos israelíes de Gaza en 2014, por ejemplo, también en 2012. Los últimos son bastante serios porque eran incidentes desde el 30 de marzo hasta el 31 de diciembre del año pasado, en que por el gran día del retorno que el partido Hamas y de la Hermandad Musulmana Palestina, ¿no? La rama de la Hermandad Musulmana para Palestina, Hamas, pues que son los que controlan Gaza. Ellos habían movilizado a la población, a miembros de la población de Gaza a protestar cerca de la verja que separa Gaza pues del Estado de Israel propiamente, y lo que hizo el ejército israelí es poner francotiradores que supuestamente era para impedir que nadie viole o cruce la barrera, pero parece que estaban disparando a gente que no estaba realmente, y mataron de los 189 que murieron, 183 por tiro de francotirador, 35 niños, 3 periodistas marcados, no, 3 paramédicos marcados y 2 periodistas, pero también ha habido entre las víctimas uno que estaba en silla de ruedas con 2 piernas cercenadas, otro que estaba con muletas, que les pegaron tiro. Y hay un caso que salió en la prensa, que lo pueden buscar en internet, salió en abril del año pasado, que un video lo pusieron en YouTube, me imagino, en la cual eran unos francotiradores israelíes, soldados, en que había un hombre palestino parado sin hacer nada, mirando lo que estaba ocurriendo, le pegaron un tiro y salía la grabación. ¡Wow! ¡Qué tiro! Y le mentaban a la madre, ¿no? ¡Wow! Le dieron en la cabeza, era otra voz que aparecía. El ejército israelí lo que dijo, una diversión. Sí, el ejército israelí lo que dijo, que le dieron en la pierna, pero uno de los que hablaba, de los soldados, decía, le dieron en la cabeza, y ese probablemente lo mataron. Así que son crímenes de guerra que saldrán impunes al final del día por el gran poder que tiene Estados Unidos, por ejemplo, que como saben, aparte ya, estas denuncias las hizo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero ya saben que la última palabra la tiene el Consejo de Seguridad de la ONU, que Estados Unidos tiene el poder del veto, ¿no? Lamentablemente. Sí, no, y en el caso de Gaza es una cárcel al aire libre, sabemos que la situación que se da allí a diario es intensa, así que vamos a verificar cómo transcurre. Antes de que finalicemos, rapidito, lo más breve posible, ¿podría sobrevivir Israel sin Netanyahu en el poder? Sí, porque no olviden, Netanyahu pues es un político, será reemplazado por otro y con el apoyo de Estados Unidos puede sobrevivir. Probablemente sin el apoyo de Estados Unidos sería cuestionable, aunque probablemente la Unión Europea y Alemania saldrían a la defensa de Israel, eso hipotéticamente, pero habrá que ver ahora, porque Netanyahu se reunió en Moscú el 28 de febrero con Vladimir Putin para hablar del futuro de Siria. Ese es otro asunto importante. Ese es otro tema que podemos discutir. Y acordaron que todas las fuerzas extranjeras tienen que salir, pero no solo son Irán, que es importante para Netanyahu, fuerzas iraníes, o de Hezbollah libanesas, pero para Rusia, fuerzas americanas y turcas también. Así que es otro tema. Y lo último es que Moscú convocó a los principales partidos políticos palestinos que vayan a Moscú para hablar de crear un frente común, apadrinado presuntamente por Moscú, para abogar por un Estado palestino independiente. Eso probablemente a Netanyahu pues lo tiene presente. Presionado y presente. Sí. Bueno, pues gracias, profesor, por estar con nosotros. Recuerde que si desea volver a ver esta u otras entrevistas, puede acceder a nuestro canal de YouTube como Noticey 360. Ya regresamos.